De la familia, alguien que está aquí que asistió, que me lo muestra así con su mano. Sí, aquí están algunos de los que asistieron. Y bueno, mi esposo hoy está compartiendo justamente en Agape Sur y me invitaron sus pastores y pues yo feliz. Así que bueno, ya me presentaron, no es muy importante en realidad una presentación, lo más importante es lo que tengo para compartirles a ustedes de parte de Dios. Así que, ay, claro que sí, gracias. ¿Me ayudas a abrirla? No me escucho. Yo la abro. Vamos a dejarla abierta ahí. No pasa nada, sí, nos escuchó. Bueno, yo soy Elena Soria, ya le dijeron, sí, soy escritora, pero mi esposo y yo tenemos 5 años también pastoreando en una de las sedes de nuestra iglesia. Nosotros vivimos en la ciudad de Tijuana. Tenemos 3 hijas, una de 10, una de 13 y una de 15 años, casi 16, así que estamos en la plena preadolescencia y adolescencia de nuestras hijas y la verdad es que es una bendición poder acompañarlos. Las extrañamos mucho, queríamos traérnoslas, pero de repente era un fin de semana largo, ¿no? Nos vamos hasta mañana, así que se quedaron con mis papás, con los abuelitos que las consienten como nadie más en esta tierra, así que ellas se encuentran muy felices ahorita. ¿Cuántos abuelitos hay aquí? Abuelitos y abuelitas, Dios los bendiga, de verdad, Dios los bendiga. Me encanta porque mi esposo y yo hemos podido crecer en ministerio y hacer muchas cosas en ministerio gracias a mis papás, a esos abuelitos que han cuidado de mis hijas y que puedo dejarlos con los ojos cerrados sabiendo que ellos van a cuidar de ellas y van a llevar una educación similar, al menos espiritualmente, porque comen otras cosas que no dejamos comer nosotros. ¿Les suena conocida? Sí, cuando se quedan con ellos, pero me encanta porque yo siempre les digo a mis papás, ¿saben? Cuando el rey David o el pueblo de Israel salía a una batalla, dice la Biblia que regresaba con el botín y ese botín lo repartía también con las mujeres y con las personas que se habían quedado a cuidar la ciudad. Y yo cuando llego con mis papás, ellos también les sirven a Dios, pero cuando regresamos después de un viaje como este, en el que podamos estar sembrando en la iglesia de Cristo y estamos sirviendo, siempre les digo a mis papás, les traemos doble botín. Ustedes también se llevan la bendición de parte de Dios porque se quedaron con lo más preciado y nos están permitiendo así que mi esposo y yo podamos servir. Y bueno, otra de las cosas que hacemos mi esposo y yo en Tijuana es que trabajamos en un colegio. Tengo 22 años dedicada a educación, desde preescolar, primaria y secundaria, y trabajo con más de 300 familias todos los días, de lunes a viernes, y además de estar también ahí en la iglesia, soy terapeuta y trabajo con familias, ese es principalmente mi enfoque. Con mujeres, restauración de mujeres, de padres. Y así que bueno, este Congreso de la Familia para mí fue increíble poder estarlos acompañando. Vamos a la palabra de hoy. Y bueno, antes que nada quiero nuevamente felicitar a los papás. ¿Por qué no les dan un aplauso otra vez a todos los papás? Y realmente es un día, me venía riendo con su pastor, porque dice que le mandó un audio a su papá, el pastor también de ustedes, y le decía un dato importante de nuestro país. Decía que en nuestro país, aquí en México, se celebra en primer lugar, la celebración que todo mundo celebra es Navidad. En el número 2 está el 10 de mayo. ¿Qué se festeja el 10 de mayo? Todas sabemos, ¿verdad? Que si el 10 de mayo nadie se nos olvida, es un día específico. Y decía el pastor que en el número 21 de festejos está el Día del Padre. Pero a mí me encanta saber que como iglesia estamos levantando una generación que honra. Y también me encanta saber que justamente como lo decía su pastor, tenemos un Padre Celestial que nos hace esa figura perfecta de ese papá, el que puede suplirnos todas nuestras necesidades, ¿verdad que sí? Y hay una palabra en Santiago 3:16, de hecho no viene en la presentación ni nada, pero para mí era importante hablarles acerca de esto y por eso les platiqué que me dedico a educación y todo este tema. Y en Santiago 3:16 habla algo muy importante y dice algo como esto, dice que donde hay pleitos, donde hay celos, donde hay conflictos, donde hay envidias, hay toda clase de confusión y toda clase de mala conducta. Y entonces yo pienso en esta generación y si hay algo que estas nuevas generaciones que se están levantando tienen en común, es que están confundidos. Hay demasiada confusión.
Y Santiago 3:16 nos da una idea clara de a qué se debe esa confusión, y dice: donde hay pleitos, donde hay envidias, donde hay celos, ahí también hay confusión. Y lamentablemente los padres hemos permitido tanto en las familias que se mermen celos, envidias, malas conductas, pleitos, que entonces se ha dado a luz una generación confundida. Se ha dado a luz una generación que no honra. Pero hoy queremos recordar que la iglesia está dando a luz hijos que son hijos de Dios. Nosotros como iglesia tenemos que levantarnos en medio de esta generación confundida a recordar que sí hay un Dios perfecto y que hay una manera en que se hacen las cosas y que hay principios bíblicos a los cuales podemos seguir, y que sí hay padres todavía que pueden levantarse, no perfectos, pero sí padres que sean conforme al corazón de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Perfecto, así quiero que estén bien despiertos hoy. Y bueno, hoy quiero hablarles acerca de dos padres que vienen en la Biblia. Y cuando pienso en estos dos padres, pienso en dos padres terrenales que son el papá de mi esposo y mi papá. Me encantó ahorita que escuché a su pastor que decía: yo tuve un buen papá, porque yo me identifico con él. Yo tengo un buen papá. Amo a mi papá, y si les soy honesta, no es porque sea mi papá, pero mi papá tiene una característica muy especial, y es que es un hombre muy amable. Hasta la fecha no conozco a alguien que no le caiga bien mi papá. Es súper amable, siempre está sonriendo, busca verlo el mejor lado de las cosas, nos hace reír. Y fue un papá muy presente para mis hermanos y para mí. Cuando yo conocí a mi esposo tenía otro contexto. Y nosotros nos conocimos muy jovencitos. Mi esposo tenía 16 años, yo tenía 15 años, nos conocimos en la prepa. Y cuando yo conocí a mi esposo, digamos que él estaba muy lastimado por su papá. Mi suegro es un buen hombre, pero un hombre sumamente enfocado al trabajo. La idea de éxito de mi suegro era trabajo, era empresas, era: vamos a lograr esto, vamos a avanzar. Y es un hombre muy inquieto y es un hombre que tiene muchas cosas muy buenas. Sin embargo, no fue un papá tan presente. Y entonces cuando nosotros comenzamos a conocernos y más adelante comenzamos este noviazgo y nuestras familias se conocen, de repente la mezcla o este contraste de nuestros dos papás podría llegar a ser como el ambiente un poco tenso. Porque mi papá, imagínense, un maestro, un pastor, tenía también sus empresas, pero mi suegro un médico, un científico, ateo. O sea, de repente las conversaciones en la mesa eran como que para Andrew y para mí queríamos así que esto saliera bien. ¿Les ha pasado? Cuando los hijos están de que, ay, ojalá que esto salga bien, ojalá que podamos todos entendernos, y estábamos en medio de esto, y conforme fuimos creciendo, fuimos madurando como hijos y entendiendo que mi papá no era perfecto y que mi suegro no había hecho todo mal. Entonces cuando nosotros nos casamos dijimos: vamos a tomar lo mejor de nuestros papás. Y tomamos lo mejor de ellos, y mi esposo, y puedo decir, es un excelente papá, es un papá presente para mis hijas, es un papá que le sirve a Dios, es un hombre de Dios. Y bueno, para terminar de hablar de mi suegro, ayer mi esposo decía: tuve el privilegio, después de muchos años, de llevar a mi papá a Cristo a los 79 años de edad y bautizarlo. Porque esas son las cosas que Dios hace. Dios no se olvida de las promesas que nos has dado, de decirnos: tú y tu casa, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serviremos al Señor. Y entonces hoy quiero, ahora sí, decirte estos dos papás de los que quiero que hablemos hoy. Y el primer papá se encuentra en Hechos 16:23. Creo que eso sí va a aparecer aquí en la pantalla. Te voy a platicar la historia porque es una historia bien larga. Entonces te voy a parafrasear la primera parte, ¿está bien? Ok, ¿están listos? Di conmigo: estoy listo. Es que los veo así como callados, como están bien atentos. Bueno, en Hechos 16 viene esta historia, vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Está Pablo y Silas, el apóstol Pablo
Ya saben que Hechos de los Apóstoles habla mucho de todos estos viajes que estuvieron haciendo y cómo se estaba expandiendo el evangelio. Y dentro de uno de estos viajes en donde está Pablo y Silas, ellos son apresados. Son apresados de una manera injusta. Ustedes van a leer en su casa todo ese capítulo. Yo se los estoy platicando, pero ustedes de tarea van a poner ahí, acuérdense que soy maestra, entonces van a poner ahí tarea, leer Hechos 16 para ver si lo que dijo Elena es verdad, ¿ok? Entonces resulta que los apresan por una razón sumamente injusta, que fue precisamente el que Pablo trajera libertad espiritual a una chica que estaba esclavizada física y espiritualmente. Y cuando Pablo hace esto, dice que los dueños, literal así, que tenían esclava a esta chica, se enojan demasiado y entonces van y alborotan a toda una multitud, y toda esta multitud viene en contra de Pablo y de Silas y los llevan delante del concilio romano y los apresan. Pero no solamente esto, sino que además los azotan. Dicen que les rompen su ropa, los azotan, los laceran y los meten al cepo. El cepo era algo peor que un calabozo. El cepo romano era dentro de la cárcel, había como un lugar más abajo, más abajo, más abajo, y en lo más abajo y oscuro, ahí es donde se encontraba el cepo, y ahí se ponían a los peores presos. Era como las personas más peligrosas, las personas que habían sido las peores cosas, ahí estaban. Y ahí ponen a Pablo y a Silas. Y el cepo no solamente era el calabozo, sino el cepo era un tipo de armadura no, ni siquiera un armamento, más bien eran unas cadenas donde te amarraban de tus muñecas con tus tobillos. Entonces, imagínate lo incómodo que era. Ellos estaban sentados, no podían doblar sus piernas, ¿sabes? Porque están estirados, sentados. Estaban inclinados. Y mientras ellos están en esa posición, además de estar lastimados por los latigazos, están en la oscuridad, así dice la Biblia. Y hay un carcelero. Y a lo mejor tú piensas que yo te iba a hablar ahorita de Pablo y Silas, pero te tengo que hablar de un papá. Y te quiero hablar de este personaje escondido tal vez en esta historia, que es justamente el carcelero. Y el carcelero tenía una autoridad en este lugar. Y el trabajo de él no fue solamente, golpearlos a ellos y dirigir todo este trabajo, porque fueron entregados al carcelero, dice la Biblia. Y entonces que los latigan y los llevan al cepo, sino era custodiar que todos los presos que estaban ahí se quedaran adentro. Y la Biblia dice que a la mitad de la noche, Pablo y Silas, así en ese lugar y en medio de toda esta situación injusta y de cómo físicamente se sentían, ellos comienzan a orar y a alabar a Dios con himnos. Y esta historia tal vez ya la has escuchado. Esta historia tú has escuchado y dices, es una historia poderosa de lo que la alabanza puede hacer en medio de nuestros momentos más oscuros, porque la Biblia dice que mientras ellos cantaban hubo un temblor. Y hay un temblor, y entonces en medio de este temblor las puertas se abren de la cárcel y las cadenas de todos los presos caen al suelo, incluyendo Pablo y Silas. Y entonces con este estruendo el carcelero se despierta. Y cuando él despierta, él ve algo lo que es terrorífico para él, porque él ve las puertas de la cárcel abiertas. Ahora, esto significaba pena de muerte para él. Y antes de la pena de muerte era tortura, y era lo que significaba para él era terrible. No era nada más me van a correr de mi trabajo. O sea, era presentarse él también ante los romanos, porque era un soldado romano. Y entonces aquí es donde empieza esta historia que yo te quiero contar. Y te quiero hablar de 6 principios que hoy podemos aplicar en nuestras vidas. Dice Hechos 16:27, el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Y lo primero que quiero que veas aquí es cómo el enemigo de nuestra alma es experto en llevarnos a momentos de oscuridad en el que perdemos toda esperanza.
Es experto acercarse a nuestro oído y decirnos: es que no hay nada que puedes hacer, es que ya es pena de muerte, es que ya tu matrimonio no puede ser restaurado, es que has sido muy mal papá, es que hiciste las cosas mal, es que es mejor que renuncies. Y este hombre está a punto de tomar una decisión permanente en medio de una temporada de su vida. Y a veces tú y yo no podemos discernir que lo que estamos viviendo no es permanente. Y tomamos malas decisiones que son decisiones que las van a hacer tal vez para siempre. Y tomas la decisión de divorciarte, y tomas la decisión de quitarte la vida, y tomas la decisión de regresar a las drogas, y tomas la decisión de ser infiel. En medio de una situación difícil, de una temporada difícil en tu matrimonio, tomas decisiones que van a repercutir de una manera eterna. Y eso es lo que Satanás es especialista en hacer esto en nuestra vida. Y susurra a tu oído: es que no hay esperanza. Y yo puedo ver al carcelero aquí lleno de desesperanza. Y lo que hacían en ese tiempo es que se quitaban la vida de esta manera. Ponían su espada frente a ellos en un ángulo, de tal manera que ellos podían echarse sobre su espada y eran atravesados por la espada, y de esta manera ellos se quitaban la vida. Y entonces, cuando está en medio de esto, es el principio número 2: Dios siempre envía a alguien para traerte esperanza. Amo esta parte porque dice que la Biblia, así literal, esa es la palabra que dice ahí: cuando estaba a punto de quitarse la vida, cuando estaba a punto de tomar esa mala decisión, cuando estaba a punto de divorciarme, cuando estaba a punto de abandonar a mi familia, cuando estaba a punto de decir ya no lucho más, cuando estaba a punto de cometer un aborto, cuando estaba a punto, hay una luz de esperanza. Y la Biblia dice en el versículo 28: pero Pablo, a mí los peros de la Biblia me encantan. Hay tantos peros, dice: pero Dios que nos ama, pero Dios que siempre tiene cuidado de nosotros, pero Dios pasó por ahí Jesús, pero Jesús se encontró. Los peros son impresionantes porque cuando leemos un pero en la Biblia, tenemos que estar a la expectativa. Algo va a pasar que va a hacer que cambie la situación de la persona de quien está hablando. Y aquí dice: pero Pablo gritó. O sea, imagínense, pero Pablo gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Está a punto de quitarse la vida y una luz de esperanza. Pablo grita: no te quites la vida, no te hagas ningún daño, todos estamos ya aquí. Y aquí hay un tesoro que yo digo: a ver, una cosa es Pablo y Silas, que igual ellos tuvieron esta revelación de quedarse. Pero quiero que pienses atentamente: había otros presos ahí. Se abrieron todas las puertas de la cárcel. Sin embargo, todos estaban ahí. Y es que, ¿sabes? La gloria de Dios aún en la oscuridad. La presencia de Dios que se estaba viviendo mientras Pablo y Silas alababan y oraban a Dios. Los presos que estaban ahí estaban viviendo una libertad que nunca habían experimentado. Pablo y Silas eran los hombres más libres de todo el imperio romano en ese momento, porque lo que sí podían hacer era alabar a Dios. Y mientras estaban ellos alabando y adorando a Dios, estoy segura que la presencia de Dios estaba ahí. Y todos los presos que estaban ahí no se fueron de ahí. Porque la gloria y la presencia de Dios es algo que nuestro espíritu anhela. Que las personas que no le pueden poner un nombre dicen: ay, es que es algo muy bonito, es que sentí algo bonito. ¿Han escuchado a alguien así? Pero es que la presencia de Dios es impresionante. Y entonces el carcelero, cuando escucha esto, fíjense, se enciende una luz. En medio de esa desesperanza, dice: el carcelero pidió luz, porque acuérdate que era el calabozo, estaba todo oscuro. Entonces pide que traigan una luz para poder ver. Entró precipitadamente, o sea, corrió hacia Pablo y Silas y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego lo sacó, o sea, lo saca del cepo, lo saca del calabozo y les pregunta: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Qué poderosa pregunta.
qué increíble testimonio. Este hombre, en medio de su momento más desesperanza, se da cuenta que hay un Dios. Y ahora el verdugo está postrado ante a quienes habían sido sus víctimas y les está diciendo: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo y Silas me lleva al punto número 4, que es el orden efectivo para la salvación de una casa. Empieza con primero yo. ¿Puedes repetir conmigo? Primero yo. Y es que basta de una persona en nuestra familia para que toda la salvación venga a nuestra familia. Bastó que un día mi esposo, cuando era jovencito, fuera a una reunión de jóvenes y tomara la decisión de que Cristo entrara a su corazón para que toda su familia, uno por uno, en una temporada de 26 años, fueran salvos. Bastó que él fuera fiel a Dios para que los frutos de su vida y los frutos de su familia que él había formado fueran tan relevantes para la familia que quisieran decir: ¿qué tengo que hacer para obtener eso? ¿Qué tengo que hacer para tener ese gozo? ¿Qué tengo que hacer para tener paz en medio de la dificultad? ¿Qué tengo que hacer? Y es que el Espíritu Santo, iglesia, es la persona de Jesús, de Dios no visible, pero sus frutos son 100% visibles. Y la gente que no conoce a Dios puede identificar esos frutos. Y a mí me encanta cómo este hombre pregunta qué tiene que hacer, y la respuesta de Pablo es: cree en el Señor Jesús para que tú y tu casa serán salvos. Contestaron. Es que solamente se necesita uno. Ahora que es el Día del Padre, yo pienso, siempre cuando veo esto digo, me da risa que en el Día del Padre, bueno, vamos a decir, vamos con el Día de las Mamás. Me acuerdo, mi mamá se enojaba muchísimo si uno de nosotros osábamos a regalarle en el Día de la Mamá un electrodoméstico. Claro, dicen por aquí, ¿cuántas mamás les cae gordo también eso? Sí, ¿verdad? Una licuadora, así, ¿no? Y luego pasas todavía, vas al súper y todavía ves en el 10 de mayo así que ponen ahí letreros, ¿no? Como consiente a mamá, un refrigerador, así. Consiente a mamá, una plancha. Y dices tú, pero ¿cómo? Pero no nos hemos dado cuenta que con el Día del Papá hacemos lo mismo. Les regalamos un asador. ¿Han visto? Sí, digan papás, es cierto. Yo voy todavía al súper y veo asadores en descuento para el Día del Padre. Consienten a papá. O sea, ¿y quiénes hacen la carne? Los papás, ¿verdad? O sea, los ponemos a trabajar en su día. Y bueno, hablando de carnes asadas, quiero hacer esta analogía. Los hombres, yo sé que van a conectar conmigo si han asado carne. Hace falta solamente un carbón encendido para que, echándole un poquito de fuego, comience a encender a los demás. Hace falta solamente un poquito de fuego para que un carbón que está casi ardiendo en fe, ardiendo en pasión por Dios, ardiendo en amor por Dios, agradecido por Dios, que comienza a contagiar a los otros carbones. Y cuando menos te das cuenta, tienes toda una flama encendida, lista para la carne. Y justamente eso es lo que hace una persona que llega con el fuego del Espíritu Santo a su casa. Basta de una sola persona que se mantenga fiel, basta de una sola persona que viva conforme a los preceptos de Dios para que toda una familia comiencen a llegar uno a Cristo. Así que tú di, ese puedo ser yo. Otra vez di, ese puedo ser yo. Y comienza con uno, y hay cosas prácticas que podemos hacer, y voy rápido por el tiempo que tengo. Pero algo que yo quiero recomendarles es que aprendamos como familia a mirarnos a los ojos. Papá, mamá, si tú estás aquí y tal vez sientes que estás perdiendo la relación con tus hijos, tal vez no es algo que sientas, es algo que realmente pasó. Tal vez en el matrimonio has perdido esa relación que tenías. Tal vez tus hijos no están aquí, tal vez sí están todavía en casa, no sé. Pero un dato muy importante es que las personas en la actualidad hemos perdido esa capacidad o esa
habilidad de poder vernos a los ojos. Puede pasar un día completo en casa y a veces no te ves a los ojos. Nos vemos nada más, pero no nos miramos hacia los ojos. Y la Biblia dice en Malaquías, hay una promesa que Dios tiene para nosotros, y dice que Él hará volver el corazón de los padres con los hijos, y hará volver el corazón de los hijos para los padres. Pero la única manera que nuestro corazón vuelva hacia uno y a otro es viéndonos a los ojos, porque la Biblia también dice que los ojos son las ventanas de nuestra alma. Y entonces cuando yo veo a una de mis hijas a los ojos, me ve y yo la veo y hay una conexión. Haz esto. Si te pones frente a tu esposo o a tu esposa, no ahorita porque ahorita estoy predicando, pero después háganlo. Yo hago esta actividad a veces en auditorios así cuando estamos, y les digo, no se toquen, o sea, pónganse frente a frente, matrimonios, y véanse a los ojos, y por lo regular sucede algo. No se pueden sostener la mirada, se comienzan a reír, o uno de ellos lo primero que hace es hacer un contacto físico. No podemos resistirnos a mirarnos a los ojos. Miren, yo por ejemplo ahorita puedo voltear y hay una respuesta física. Puedo voltear con Dani y me mueve también. Aquí puedo voltear a verte a ti de rosa, bonita, ¿sí? Y también me sonríe, ¿sí? O sea, puedo voltear a ver al pastor Arturo y también. Si nos vemos a los ojos, hay una respuesta física a eso. Necesitamos regresar a vernos a los ojos. Necesitamos en casa tener esos altos durante el día y vernos a los ojos. Cuando nuestros hijos son pequeños, hay este consejo que siempre damos, que nos bajemos a la altura de sus ojos. Mi esposo y yo fuimos 8 años pastores de niños y siempre decíamos esto: tenemos que bajarnos a la altura de los niños para que podamos verlos a los ojos, porque tenemos un Dios que se hizo como nosotros. Para poder darnos el mensaje de salvación, tuvo que venir Jesús. Y tenemos un Dios que entendía tanto este principio, que se hizo como nosotros y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo como padres. Y a veces no solamente es físico, porque por ejemplo mi hija mayor ya está más alta que yo. Ya no, pero lo que sí tengo que hacer es voltear a verla y verla a los ojos y bajarme a su nivel. Y no quiere decir rebajarme, ¿o qué quiere decir? Tratar de entender lo que para ella en este momento es importante. Y de esa manera mi esposo y yo podemos seguir conectados siempre con nuestros hijos. Entonces hay que mirarnos a los ojos. Principio número 5. Corre por tu familia y acércalos a la palabra y la presencia de Dios. Pablo da este consejo, esta palabra, este versículo tan conocido que leí ahorita de creer en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa y toda tu casa. Y después de eso dice: luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y lavó sus heridas, y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. O sea, quiero que veas esto, qué loco. Se los llevó a su casa, que no estaban presos. O sea, los toma y dice: es que mi familia tiene que conocer eso. O sea, vean el amor de este papá. No es que era un mal papá. Lo primero que provocó en él, lo que yo ya conocí, ya me enseñaste, necesito que les platiques a mis hijos, necesito que hablen con mi esposa, necesito que conozcan a mi familia. Y los saca a la mitad de la noche de la cárcel y se los lleva a su casa. O sea, comete un delito. ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Estamos leyendo la misma Biblia? Se los lleva a su casa y hace que ellos le compartan a toda su familia. Y después de esto, vean qué hermoso, quien los había victimizado, quien los había lacerado, quien los había lastimado, dice que el carcelero se los llevó y lavó sus heridas. Este hombre fue renovado de todo corazón, le fue cambiado su corazón, abrazó el evangelio con 360 grados, de una vuelta así, dijo: no más. Y lavó sus heridas y se las sanó. Y enseguida fueron bautizados él y ¿quién más? Y toda su familia, porque hace falta solamente uno.
encanta que este hombre tuvo urgencia por la salvación de su familia. Amigos, amigas, si hay personas que conoces, que sé que sí, que todavía no conocen de Dios, quiero decirte, hay una urgencia. En nuestro corazón tiene que haber una urgencia. Amo ver el grupo de misioneros que tienen todas las sedes de Ágape. Amo el corazón de su pastor de estar enviando, porque sí hay una urgencia, porque la gente conozca de Cristo, porque hay todos los días gente que se va a una eternidad sin Cristo. Y tú y yo somos responsables de eso. Tú y yo necesitamos tomar la responsabilidad que nos corresponde y comenzar a compartir de Jesús todo el tiempo. Necesitamos tener el amor de Cristo, no egoísta. Necesitamos dejar de pensar tanto en nuestra comodidad y salir de nuestra zona de confort y comenzar a compartir. No hace falta hacer estos llamados tan impresionantes, ir a África, ir a estos lugares. Comienza con tus vecinos, comienza con tu familia. Yo me acuerdo cuando estaba jovencita, yo siempre tuve este llamado a misiones y me estudié el seminario en Monterrey, el seminario Juan Wesley, y yo siempre quería irme a otro lugar y le decía a mi papá: papi, es que déjame ir a un viaje misionero, déjame ir a vivir a otro lugar. Y mi papá me decía: mi amor, cuando ganes a toda la cuadra. Y me caía tan gordo, la verdad, o sea, porque de repente tienes esta idea de, es que sí vamos a ir. En mi inmadurez era como ir fuera y sí vamos a compartir, y no sabía ni de lo que estaba hablando. Sí, mi papá me decía: amor, no te preocupes, mira, acompáñame mejor y vamos a ir a visitar familias. Acompáñame, y así con toda esa amabilidad que él tenía. Él cada vez que se sube a un Uber, cada vez que va a un Oxxo, cada vez, él gana gente para Cristo. Porque les abre la puerta, les ayuda con sus cosas, naturalmente. O sea, esto no es natural en él, es el Espíritu Santo en él, ¿sabes? El fruto del Espíritu es la amabilidad. Y entonces él así se empieza a ganar a personas. Y a mí me da risa cuando salgo con él, porque vamos a la farmacia que está cerca de su casa, o vamos a la tienda que está cerca de su casa, incluso tiendas grandes. Mis papás viven en San Diego, entonces vas al Target con él y las cajeras lo conocen. Las personas del estacionamiento le gritan y lo saludan, y él va y les da la mano y ora por las personas, y él está llevando a Jesús así. ¿Cuánto amor necesitamos para poder llevar a Cristo todo el tiempo? Y a mí me encanta porque el carcelero fue exactamente lo que hizo. Y número 6, el carcelero entendió que era más importante estar bien con el Dios del universo que con el gobierno que lo contrató. O sea, la Biblia dice que el carcelero come con ellos, los bautiza. O sea, ¿cuánto tiempo se llevó en hacer eso? El versículo 34 dice: el carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído a Dios. Y este es un ejemplo de papá. A lo mejor si pudiéramos hablar con su familia, muy probablemente este hombre, lejos de Dios y sin conocer a Dios, había cometido ya muchos errores. Muy probablemente este hombre había asesinado personas. No sabemos acerca de este hombre, yo lo estoy hablando por su contexto. Pero amo ver cómo en la oportunidad que tuvo él, se le abrió un poquito la puerta y él abrió esa puerta de par en par, corrió por su familia, trajo a salvación a su familia, y muy probablemente fueron parte de las primeras iglesias que comenzaron en el libro de los Hechos. ¿Cuántos queremos ser como este hombre? Tenemos un gran ejemplo de papá. Y bueno, te dije que iba a hablar de 2 papás de la Biblia. Dije 2 papás terrenales, que eran mi papá y mi suegro, que los amo y los honro y que los estoy extrañando mucho hoy, pero mañana los voy a ver. Pero hoy quiero hablarte también de otro papá. Y este papá es una historia más conocida. De repente el carcelero era como a lo mejor un papá por ahí escondido. Pero esta historia viene en Génesis. Y como que las historias de Génesis tú y yo no las sabemos mejor, ¿no? Si estás en la iglesia por más tiempo, has estado ya en una escuela de niños o en ministerio de niños, seguramente tú conoces esta historia, porque esta historia viene en Génesis 6 y se titula El Arca de Noé. ¿Alguien ha escuchado hablar de Noé?
Nada más como 5 o 6. A ver, muéstrenme con su mano. ¿Quién ha sabido? Si no, se las voy a tener que contar todas. Perfecto, la mayoría conoce la historia de Noé. Fíjense cómo empieza hablándonos la Biblia de Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¡Wow! Con eso. Digo, ¿cómo le llego a Noé? O sea, con eso. Con Dios caminó Noé. Ese es otro tipo de papá. Era un papá que conocía a Dios. O sea, hay esperanza para las dos partes. El carcelero no conocía a Dios, pero cuando lo conoció, llevó a Dios a su casa. Y aquí me encuentro con Noé, que era un hombre que en su generación perversa caminaba con Dios. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y los tiempos de Noé siento que se parecen mucho a nuestros tiempos. Hay como ciertos momentos en las generaciones en la Biblia en que vamos viendo cómo llega un momento en el que Dios dice: esto tiene que ser destruido. Y el contexto de esta historia es justamente esa. Dios habla con Noé y le dice: o sea, eres el único hombre que encuentro en la tierra y por lo tanto no te voy a destruir a ti. Pero dicen estas palabras tan fuertes en la Biblia que dice: y Dios se arrepintió de haber creado al ser humano, porque veía la maldad y la maldad del ser humano subía hasta Dios. Pero en medio de eso ve a Noé y ve que es un varón justo que caminaba con él y era perfecto en medio de esta generación perversa. Y amo tanto el poder decir: wow, Noé. Porque podemos ver en las acciones de Noé cómo es que él caminaba con Dios. Porque entonces Dios le cuenta algo bien loco y le pide que haga un barco, que haga un arca, y le da todas las dimensiones y cómo tiene que hacerlo. O sea, la historia de Noé se dedica a 2 capítulos de la Biblia, Génesis 6 y 7, para hablar acerca de toda esta historia. Nosotros no sabemos como lo más básico. Pintamos ahí el arca con todos los animalitos, decimos: ay, qué bonito. O sea, no fue así. ¿Sabes cuántos años duró Noé construyendo el arca? 100 años. 100 años. La Biblia dice que cuando Dios le habló a Noé, Noé tenía 500 años. Y que terminó de construir el arca. Y amo pensar que cuando Dios empieza a hablar de Noé, Noé ya era papá. Y amo saber que cuando Noé sube a ese arca, no sube solo. La instrucción de Dios es: toma a tu esposa, a tus hijos y a tus nueras. O sea, sus hijos ya eran grandes, pero creyeron en su papá. Porque como hijos ya de otra familia, como hijos mayores, pudieron haber pensado que su papá estaba loco. Porque sabes, en los tiempos de Noé nunca había llovido. No sabían lo que era lluvia. O sea, no era solamente el que alguien venga ahorita y comience a decir: es que va a llover tanto que toda la tierra se va a destruir en medio de la sequía, ¿no? Que estamos aquí en México. Y dices tú: ay, no, nada que ver, ¿cómo va a llover tanto? No, o sea, no sabían que era lluvia. O sea, lo que Noé estaba hablando era loco de remate. O sea, no existía la lluvia, menos tanta lluvia como para que todo se inundara. O sea, no existían los barcos. Pero sus hijos creen en Noé, y eso me deja saber que era un buen papá, que era un papá que caminaba con Dios y que predicaba con el ejemplo, y que transmitió ese temor a Dios a sus hijos. Incluso las nueras se suben. O sea, eran una familia de convicción. Y la Biblia dice que hizo Noé conforme todo lo que le mandó Jehová. Génesis 7:5. Y hay 2 cosas que quiero que veamos, y con esto vamos a terminar hoy. Porque es tan importante las instrucciones que da Dios como las que no da. Y te voy a bajar esto para que lo entendamos.
Dios le dice a Noé todas las medidas, incluso dice que era un arca de 3 pisos y todos los tipos de animales que tenía que subir y cuáles tenían que subir en pareja y cuáles venían en 7 y cuáles tenían, o sea, por eso es tan largo, porque es muy detallado. O sea, duró 100 años haciendo esto Noé. Pero hay algo que no le dice que pongan el arca. Y esto es importante porque el arca no tenía timón. Si tú lees detalladamente vas a encontrar que Dios le dice paso a paso: tantos pisos va a tener, en este lugar va a estar la puerta, en este lugar van a ir estos animales, ustedes van a tener estos lugares, este tiempo va a ser. Dios le da todos los detalles, pero hay un detalle que no le da y que Noé no pregunta. El barco no tenía timón, porque era la mano de Dios la que dirigía la familia de Noé. Y Noé no tiene problema con eso, porque conoce al Dios al que sirve. Noé dice: yo voy a construir este barco, y este barco es tu familia, es mi familia. Y el problema con el barco que tú y yo a veces construimos, que Dios nos está dando para salvar a nuestra familia, es que queremos que tenga un timón y queremos que ese timón sea manejado por una persona. Y esa persona, sean mamá o papá o sean hijos, va a ser completamente imperfecta y nos va a llevar a la destrucción. En este fin de semana yo hablaba como la mayor disfunción que estamos viviendo las familias en la actualidad es permitir que hijos tomen el lugar de padres. Es permitir que niños caprichosos, inmaduros naturalmente, que toda la familia seamos llevados hacia donde nuestros hijos desean por la comodidad que eso produce, porque no queremos pelear. Es la disfunción de ver a mujeres tomar lugar del varón porque fue cómodo para papá hacerse a un lado, porque ¿para qué discutir? La mayor disfunción que viven las familias dentro de la iglesia de Cristo es esa. Las familias disfuncionales son esas. Son donde queremos tomar el lugar que no nos corresponde. Y el timón del arca de Noé no tenía, porque Noé sabía que Dios podía guiarlo hacia el perfecto camino y guardar a su familia. Pero hay una cosa que Dios sí le dijo a Noé, y le dio una instrucción en Génesis 6:16. Hemos tenido esta historia y de repente hemos visto esta imagen que decía que coloreamos, donde se ven como ventanas, así como su iglesia, como muchas ventanas, y ahí se ve que la jirafa está sacando su cuello, ¿sí? Y se ve el elefante, y todos tenemos esta idea, pero el arca no tenía ventanas. Si tú lees la historia, el arca tenía una ventana. Fíjense, Génesis 6:16. Una ventana harás en el arca y la pondrás a un codo de elevación en la parte de arriba. ¿Por qué querría Dios que Noé tuviera un arca, que tuviera la ventana justamente arriba? Número 1, porque cuando ves a los lados así, que es en el mundo natural en el que tú y yo vivimos, la tormenta parece demasiado fuerte. El enemigo susurra desesperanza a nuestro oído. La tormenta nos sobrepasa, y a veces cuando vemos esa tormenta afuera, permitimos que entre en nuestro corazón, permitimos que entre a nuestra casa. Y entonces ese huracán que pertenecía para estar afuera, que no pertenece para estar en nuestra familia, le damos entrada a casa. Y abrimos ventanas naturales o espirituales que están cerca de casa, y comienza a entrar esa agua y ese viento y nos comienza a perturbar a todos, y todos entramos en pánico y comenzamos a tener no solamente conflicto, sino pleitos, enojos, y nos insultamos porque vimos la tormenta y nos llenamos de ansiedad y nos comenzamos a culpar y decimos: ¿quién abrió la ventana?
Pero Dios le dice a Noé: vas a poner una sola ventana y va a estar arriba, para que en momentos de mayor necesidad sepas a dónde voltear, para que en el momento en el que sientas que te ha abandonado, sepas que la respuesta está en el cielo. Sepas que hay alguien más grande cuidando de tu familia. Sepas que hay alguien que es un padre perfecto que está contigo. Sepas que no te ha abandonado. Sepas que en un momento vas a ver el arco iris y vas a encontrarte con esa promesa y vas a darte cuenta cuándo dejó de llover. Y yo te voy a guiar, Noé, no te preocupes. ¿Por qué no te pones de pie en esta mañana?